Creo yo recordar que en la clase pasada alcanzamos a analizar esta reacción que tienen ahí en pantalla, ¿cierto que sí o no? ¿Sí lo alcanzamos a analizar o no? Sí, profe. Muy bien, entonces, chicos, vuelvo y la repito, vuelvo y la repito. Ojo con lo que les voy a decir. Nosotros tenemos un aminoácido, en este caso el glutámico, el ácido glutámico, el glutamato. El glutamato se transamina y se desamina en catabolismo, se transamina y se desamina de forma simultánea. Y luego nos queda la degradación del esqueleto carbonado. ¿Listo? Entonces, se transamina y se desamina. ¿Qué significa transaminación? Que está transfiriendo su grupo amino, ¿ok? Está transfiriendo su grupo amino a un esqueleto carbonado que es correspondiente o que le recibe su grupo amino. En este caso, un alfa-cetoácido. Este alfa-cetoácido es correspondiente a otro aminoácido que se va a formar. Cuando recibe ese grupo amino, se forma otro alfa-aminoácido y me queda el esqueleto carbonado correspondiente al glutamato o al ácido glutámico que se llama alfa-ketoglutarato. Entonces aquí tenemos el glutamato y el alfa-ketoglutarato. Aquí se desaminó. Al desaminarse me quedó el cuerpo carbonado que se llama alfa-cetoglutarato. Al desaminarse quedó ion amonio que puede quedar en el ambiente, ¿cierto? Normalmente en el hígado, en el cerebro, y normalmente cuando él se desamina me queda, también hay otro alfa-cetoácido que me recibe ese grupo amonio, que si ese alfa-cetoácido no está disponible, pues entonces debe estar en el ciclo de Krebs o se produce el alfa-aminoácido. Listo, muy bien. Entonces, quiero contarles que la transaminación y la desaminación oxidativa ocurren simultáneamente. Para que esto se lleve a cabo, yo les había dicho la clase pasada que necesitamos una enzima que se llama aminotransferasa, ¿cierto? Que normalmente son reversibles y que son específicas para cada aminoácido. En este caso, vamos a hablar de glutamato. Entonces, el glutamato tiene o necesita una glutamato deshidrogenasa, que es una aminotransferasa, que transfiere su grupo amino a un esqueleto carbonado, un alfa-cetoácido disponible, y que transforma el alfa-glutamato en otro aminoácido. Normalmente el que se transforma a partir del glutamato se llama la glutamina, y me queda un esqueleto carbonado correspondiente al cuerpo del glutamato que se llama el alfa-ketoglutarato. El alfa-ketoglutarato es un precursor o un intermediario del ciclo de Krebs, entonces siempre está disponible. Hasta aquí hemos entendido. Listo, muy bien. Entonces, aquí tenemos aminación y transaminación. ¿Listo? Desaminación y transaminación. Entonces, en ese caso, yo quiero contarles que los aminoácidos como el glutamato, como otros aminoácidos libres, provienen de, ojo, las proteínas de la dieta principalmente, pero también provienen de un recambio proteico intracelular. ¿Qué significa un recambio proteico intracelular? Chicos, pues muy fácil. Esto que nosotros acabamos de aprender, que se llama transaminación y desaminación oxidativa. Listo. Entonces, las proteínas de la dieta, los aminoácidos libres pueden provenir de las proteínas de la dieta o pueden provenir del recambio proteico intracelular. Entonces, tenemos los aminoácidos libres. Esos aminoácidos igualmente se transaminan y desaminan. En la desaminación se produce el ion amonio. Ese ion amonio, si no va a otro esqueleto carbonado, él es tóxico, entonces él se sintetiza y por lo tanto va al ciclo de la urea para excretarse. ¿Por qué? Porque para nosotros es tóxico. Ahora, si los aminoácidos se transaminan, entonces hay un alfa-cetoácido que me queda de este aminoácido. Este alfa-cetoácido generalmente es un precursor del ciclo de Krebs, pero también puede ser precursor de otros ciclos. Generalmente siempre mi cuerpo lo utiliza como intermediario en otros ciclos. Si es un alfa-cetoácido del ciclo de Krebs, entonces va a la respiración y produce CO2. ¿Ok? Muy bien. En su degradación. Pues resulta que la degradación de los aminoácidos comienza en el estómago con la hidrólisis enzimática que hace la pexina. Luego entonces esas proteínas hidrolizadas pasan a las células epiteliales del intestino delgado, donde las peptidasas terminan de degradarla o de romperlas y convirtiéndolos en aminoácidos sencillos que pasan a la sangre, y en la sangre van al hígado para ser catabolizados, que es lo que ustedes aprendieron acá, o van al tejido periférico para formar nuevos aminoácidos y nuevas proteínas. Entonces, en este caso va al hígado a hacer catabolismo y va al tejido periférico a hacer anabolismo. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta?
¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Muy bien. Entonces, yo les hablaba a ustedes del glutamato, pero resulta que si el aminoácido es el aspartato, entonces la aspartato aminotraferasa es la que cataliza la transferencia del grupo amino al oxaloacetato. ¿Qué quiere decir? Pues chicos, muy fácil. Si yo tengo glutamato, el cuerpo carbonado que me queda es el alfa-cetoglutarato. Si yo tengo aspartato, el cuerpo carbonado que me queda es el oxaloacetato. Y tanto el glutamato como el oxaloacetato son precursores del ciclo de Krebs o intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces, ellos van y se integran al ciclo de Krebs. ¿Cuál es la importancia? Un átomo de nitrógeno de la urea procede del ion amonio, pero la otra del aspartato, de este señor que está acá. Los aminoácidos también se pueden desaminar por acción de L-aminoácidos oxidasas, renales o hepáticas. Pero ojo, en el sistema renal o por las L-aminoácido-oxidasas hepáticas en muy bajas concentraciones. Quiere decir que mi cuerpo también tiene otros procesos que pueden hacer ese trabajo, pero que normalmente lo hace como lo estamos aprendiendo. Listo, muy bien. Hola Laura Daniela, no te preocupes que vamos bien. Listo, y está siendo grabada la clase. Entonces, eso quiere decir, chicos, que ya hablamos de los aminoácidos libres y ya hablamos de cómo ellos se catabolizan. Se catabolizan por transaminación, desaminación y nos queda el cuerpo carbonado, que todavía no hemos hablado de él. Muy bien. Entonces, cuando hay esa descarboxilación oxidativa, es decir, el cuerpo carbonado, les voy a hablar de ese cuerpo carbonado que me queda libre, ¿cierto? El alfa-cetoglutarato, el oxaloacetato, ese cuerpo carbonado que siempre me queda libre cuando yo desamino y transamino un aminoácido. Entonces los aminoácidos se degradan en glutamato o alfa-cetoglutarato y así entran al ciclo del TSA, es decir, ¿cómo se clasifican los aminoácidos de acuerdo a su esqueleto carbonado? Ojo con lo que les voy a decir. Ellos todos tienen un esqueleto carbonado. ¿Qué quiere decir? Esqueleto carbonado del glutamato se llama alfa-cetoglutarato. El esqueleto carbonado del aspartato se llama el oxalato y así sucesivamente, oxaloacetato. Entonces, de acuerdo a su esqueleto carbonado, yo puedo clasificar los aminoácidos como glucogénicos o como cetogénicos. Yo me imagino que si yo a ustedes ya les nombré el glutamato y les digo yo que su esqueleto carbonado es el alfa-cetoglutarato, ¿él es cetogénico o glucogénico? ¿Qué creen ustedes? Glucogénico significa que se transforma en piruvato y piruvato se puede transformar en glucosa. Es decir, que puede producir glucosa de nuevo. Cetogénico significa que puede producir cualquier esqueleto carbonado que va al ciclo de Krebs o acetil-CoA. Entonces yo les... Cetogénico. Así de sencillo, cetogénico. Si yo les dije a ustedes que el aspartato, que el cuerpo carbonado del aspartato se llama el oxaloacetato y que es un intermediario del ciclo de Krebs, entonces el aspartato es glucogénico o cetogénico. Cetogénico. Ok, por el esqueleto carbonado, ¿cierto que sí? Muy bien. Pues chicos, entonces los aminoácidos se pueden clasificar de acuerdo a su esqueleto carbonado, como glucogénicos o como cetogénicos. ¿Qué significa? Que después de su transaminación, ellos pueden producir glucosa de nuevo o pueden producir compuestos cetónicos de nuevo. Entonces vamos a tener como glucogénicos a la alanina, la cisteína, la trionina, la serina, la glicina, como primordiales. Y podemos tener a los esqueletos, a los aminoácidos cetogénicos, como la leucina, la isoleucina, el triptófano, fenilalanina, el triptófano, que me pueden producir acetoacetil-CoA o lo que nosotros llamamos acetil-CoA. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí están como glucogénicos la mayoría, ¿cierto? La mayoría. Aquí están los glucogénicos y cetogénicos al mismo tiempo y acá están los cetogénicos por naturaleza. ¿Qué quieren decir, chicos? La mayoría de los aminoácidos son tanto cetogénicos como glucogénicos. ¿Por qué? Porque así como pueden producir oxaloacetato, así como pueden producir alfa-ketoglutarato, el alfa-ketoglutarato también puede producir piruvato y así sucesivamente ser glucogénico, ¿ok? Entonces solamente hay dos que son cetogénicos, que son la leucina y la lisina, y solamente hay varios que solamente producen glucogénicos y hay varios que son al mismo tiempo glucogénicos y cetogénicos. ¿Qué quiere decir? Ojo, si glucogénico significa que su esqueleto carbonado me puede producir piruvato de nuevo y
y el piruvato me puede producir glucosa de nuevo o simplemente oxidar a acetil-CoA y ir al ciclo de Krebs. Si yo hablo de cetogénicos es porque su producción no es primordialmente piruvato, sino cetogénico, y por lo tanto me puede producir no solamente cualquier intermediario del ciclo de Krebs, sino que puede producir ácidos grasos, colesterol, cuerpos cetónicos, entre otros. ¿Listo? Muy bien. Entonces, dentro de esos cuerpos nitrogenados que nosotros tenemos que se llaman aminoácidos, también vamos a encontrar unas sustancias que se llaman catecolaminas. Las catecolaminas, chicos, si ustedes se dan cuenta aquí, son sustancias aromáticas, generalmente nitrogenadas, que también se toman como cuerpos nitrogenados porque provienen de los aminoácidos. Entonces, estas sustancias como las catecolaminas se las voy a nombrar. La una se llama epinefrina, la otra se llama norepinefrina y la otra se llama dopamina. Dopamina. ¿De dónde provienen? De la tirosina. De la tirosina. Generalmente provienen todas de la tirosina. ¿Por qué de la tirosina, chicos? Porque la tirosina, la tiroides, la tirosina es el aminoácido por naturaleza que activa e inactiva la tiroides, ¿ok? Entonces ella, la tiroides, es la que nos da la movilidad, la actividad y lo demás. Pues lógicamente la belleza, la tirosina también proporciona la epinefrina, la norepinefrina y la dopamina. Y a ella las llamamos las catecolaminas. La pregunta es, ¿cómo nosotros inactivamos las catecolaminas? Y la pregunta es, profe, ¿por qué es importante saber cómo se inactivan las catecolaminas? Entonces yo les voy a hablar, por ejemplo, la dopamina es una sustancia que las personas que están en desarrollo normal tenemos en una concentración normal. Cuando una persona es depresora o deprimida por naturaleza, es decir, ella tiene desde niño sus síntomas de depresión, quiere decir que esta persona va a tener bajas concentraciones de las catecolaminas, en especial de la dopamina. ¿Entendido? Entonces, cuando esta persona tiene bajas concentraciones de dopamina, lógicamente su dopamina, la concentración baja de dopamina hace que ella sea una persona bajita de ánimo. Es decir, que sea una persona que normalmente sea muy seca, que normalmente sea muy deprimida, que sea muy concentrada en sí misma, ensimismada. Pero ojo, la concentración de dopamina puede no solamente la parte genética, sino la parte epigenética, eso quiere decir la parte emocional y cultural. Pero generalmente cuando una persona sufre de depresiones desde niño, es porque su dopamina, su cuerpo nitrogenado catecolamina, que se llama dopamina, está en baja concentración. Pero resulta que también podemos tener lo contrario, podemos tener personas que tienen problemas de mucha activación, por ejemplo, esquizofrenias, entre otros problemas, que a esas personas lo que tenemos es que disminuirle la concentración de las catecolaminas. Entonces, ojo chicos, voy a hablarles de la inactivación de las catecolaminas, que quiere decir estas sustancias nitrogenadas que provienen de la tirosina, que están en las neuronas y en las células que tengan ojo, y en células que tienen una enzima en especial que se llama la monoamina oxidasa. ¿Por qué? Porque es esta monoamino, esta señorita, la que se encarga de convertirlas en otras sustancias que mi cuerpo necesita para sentir nervios, estrés, ¿cierto? Entre otras cosas. Cuando una persona, chicos, es muy activa, cuando una persona es demasiado depresiva, quiere decir que sus concentraciones de dopamina y de catecolaminas se está disminuyendo. Entonces, a nivel clínico, lo que se hace, chicos, es inhibir la enzima que se llama MAO, que es la encargada de convertirlas en otras sustancias. Entonces, ¿cómo se inhibe las catecolaminas? Pues muy fácil, chicos. En este caso, la MAO, que es la monoaminooxidasa, es un oxígeno utilizado como aceptor del grupo amino, del grupo amonio. Yo quiero que ustedes se fijen, chicos, esta es la dopamina, ¿la ven? Ella tiene su grupo amonio, ¿ok? Entonces, su grupo amonio, cuando se oxida con la monoaminooxidasa, entonces pierde el grupo amino. Cuando la norepinefrina, que tiene su grupo amonio aquí, pierde o se oxida, pierde su grupo amino. Cuando estamos aquí con la epinefrina tiene su grupo amonio aquí, y pierde su grupo amino. ¿Entendido? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la monoamino oxidasa?
Lo que pasa es que ella la desamina y sigue siendo una desaminación, como la de los aminoácidos. Y me produce igualmente amonio, ¿ok? Entonces, cuando se libera el amonio y el aldehído de la correspondiente monoamina catalizada, ¿cierto? Es decir, de la dopamina, norepinefrina o epinefrina, ¿cierto? El otro producto que también me va a producir esto se llama peróxido. El peróxido es una sustancia supremamente oxidante. Es una sustancia que nosotros en el cuerpo, mi cuerpo ¿de qué? De reducirlo para que no tenga tantos, para que no suelte tantos radicales libres, porque generalmente se conoce como el peróxido como un agente que forma bastantes radicales libres y por lo tanto radicalario, puede ser cancerígeno, puede ocasionar una cantidad de reacciones en el cuerpo. Entonces resulta que cuando las catecolaminas se desaminan, entonces baja la concentración de ellas, baja la concentración de ellas. Cuando una persona es depresiva es porque tiene bajas concentraciones de dopamina. Entonces, chicos, si ustedes quisieran tratar a una persona depresiva, ¿cómo la tratan? De acuerdo a lo que hemos visto. ¿Qué hacen? Inactivando la enzima MAO. Así de sencillo. ¿Cómo se inactiva? Con fármacos antidepresivos, muy conocidos en clínica. Entonces, los fármacos antidepresivos, chicos, lo que hacen es lo que dijo la compañera, inactivar a MAO. ¿Qué? ¿Qué es lo que hace? Inactivando a MAO, incrementan las concentraciones de dopamina, las concentraciones de noradrenalina y las concentraciones de epinefrina, y la persona va a ser menos depresiva, va a mostrarse más activa. Entonces, cuando tú le das a una persona depresiva o a una persona que tiene bajos niveles de actividad, le das un inhibidor de la MAO, estás haciendo que aumente la concentración de sus catecolaminas, es decir, estás inhibiendo la desaminación. ¿Entendido? Muy bien. Vamos a hablar entonces de cuál es la importancia de la síntesis y de los neurotransmisores. Es decir, ya hablamos de la desaminación, descarboxilación y el catabolismo. Ahora vamos a hablar de la síntesis de los aminoácidos y su importancia. Es decir, la formación de nuevas sustancias de nuevo con funciones especializadas, entre ellos hormonas y neurotransmisores. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todos los aminoácidos, chicos, no pueden ser producidos por el organismo. ¿Qué quiere decir? Hay aminoácidos que nosotros tenemos, que nosotros producimos, que los hacemos, que mi cuerpo los produce. Hay aminoácidos que simplemente mi cuerpo puede producir y por eso esos aminoácidos se llaman esenciales. Quiere decir que los tenemos que consumir en la dieta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, solo se considerará la síntesis de aminoácidos no esenciales aquellos que podemos sintetizar, es decir, todos los que mi cuerpo pueda sintetizar se llaman no esenciales. Y ojo, dentro de los esenciales, chicos, no quiere decir que mi cuerpo no los produzca en cero. Quiere decir que pueden haber aminoácidos esenciales que mi cuerpo produzca, pero que su producción sea tan baja que lo que mi cuerpo requiere de esos aminoácidos no sea suficiente. O puede ser muy insignificante y por lo tanto mi cuerpo, si no tiene esos aminoácidos, se ve afectado. ¿Entendieron lo que les acabo de decir? Entonces, por eso clasificamos los aminoácidos como esenciales y como no esenciales. ¿Listo? Muy bien. Entonces, las altas concentraciones de amonio, ¿cierto? De amonio son tóxicas. ¿Por qué, chicos? Porque cada vez que yo sintetizo un aminoácido, estoy trasaminando o desaminando otro aminoácido. Ustedes son conscientes de eso. Eso quiere decir que cada vez que yo estoy desaminando y trasaminando, estoy produciendo amonio, pero las altas concentraciones de ese ion amonio son tóxicas para mi cuerpo, para las células. Entonces nuestro cuerpo transforma el ion amonio en una forma no tóxica para asimilarlo y a eso se llama detoxificación. Ya lo vamos a aprender. Mi cuerpo es muy inteligente y se detoxifica. ¿Qué significa detoxificar? Significa no dejarse intoxicar. Significa eliminar la molécula o transformar la molécula que le causa esa intoxicación. Entonces, si ustedes aprendieron de la transaminación, que es la forma en cómo nosotros proporcionamos otros aminoácidos al cuerpo, entonces vamos a hablar, por ejemplo, de la glutamina. Yo les hablaba de glutamato y les decía que el cuerpo carbonado del glutamato es el alfa-cetoglutarato. Entonces, cada vez que yo voy a sintetizar un aminoácido de nuevo, es porque ha ocurrido una transaminación o una desaminación, es decir, un catabolismo de otro aminoácido.
Entonces, el glutamato, que es el aminoácido, ¿cierto? Que le cede el grupo amino a la glutamina. Entonces, el glutamato cede el grupo amino con participación de un ATP por medio de una enzima que se llama la glutamina sintetasa. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se llama glutamina sintetasa? Porque la sintasa o la glutamina sintasa o sintetasa me va a proporcionar el aminoácido glutamina, que yo no lo tenía, pero que lo necesito. Entonces, ¿qué pasó? Se trasaminó, desaminó, ¿cierto? Y quedó el cuerpo carbonado del glutamato, que es el alfa-ketoglutarato, para formarse un aminoácido de nuevo que se llama la glutamina, ¿ok? Entonces, cada vez que hay la síntesis de un aminoácido con una sintetasa específica para ese aminoácido, pues lógicamente va a quedar un grupo amonio, que si no se formó este aminoácido, este grupo amonio va a quedar excedente, ¿ok? Va a quedar excedente. Muy bien, va a quedar excedente. Uf, me están llegando una cantidad de cosas. Entonces, eso quiere decir, chicos, que cada vez que hay transaminación, si se puede biosintetizar el alfa-cetoácido correspondiente a cada aminoácido, pues mi aminoácido nuevo en formación va a tener un alfa-cetoácido correspondiente a su cuerpo carbonado, que es lo que hace que ellos se clasifiquen como glucogénico y cetogénico. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, resulta que para la síntesis de los aminoácidos tenemos seis precursores comunes. ¿Qué significa un precursor, chicos? ¿Cuáles son esos esqueletos carbonados que mis aminoácidos necesitan para sintetizarse? Entonces, yo les voy a hablar de esos seis precursores comunes. Seis precursores comunes los vamos a ver acá. Listo. Cada aminoácido, cada grupo amino de cada aminoácido proviene del glutamato. Todos. ¿Por qué iniciamos? ¿Por qué la primera reacción que vemos es el glutamato? Porque la mayoría del grupo amonio que tienen los aminoácidos provienen del glutamato. No todos, pero la mayoría. ¿Ok? Entonces, para ello vamos a tener seis cuerpos carbonados o seis esqueletos carbonados comunes. Todos los aminoácidos obtienen su esqueleto carbonado de un intermediario de la glucólisis, del ciclo de Krebs o de la ruta del fosfoglucanato, que ustedes conocen como la ruta de de la pentosa fosfato. ¿Listo? Ahora, el grupo amino de cada aminoácido proviene del glutamato. Vamos a ver cómo. Muy bien, el primer precursor, el primer cuerpo o esqueleto carbonado que nos va a proporcionar aminoácidos de nuevo se llama el piruvato. Ah, profe, pero el piruvato es lo que me produce la glucólisis. Claro que sí, chicos. El piruvato no solamente se va a oxidar a acetil-CoA, sino que también va a ser un esqueleto carbonado para nueva formación de nuevos aminoácidos. ¿Cuáles aminoácidos? La alanina, la valina y la leucina en preferencia. ¿Por qué? Porque son los aminoácidos glucogénicos por excelencia. La alanina, la valina y la leucina. ¿Cómo se produce? Chicos, muy fácil. Les voy a mostrar solamente el del primero. El piruvato, que es el esqueleto carbonado, viene y reacciona con la parte amina del glutamato, es decir, el glutamato le transfiere la parte amina al piruvato, y el glutamato queda el esqueleto carbonado sin la parte amina y se llama alfa-ketoglutarato. Pero el piruvato que cogió la parte amina del glutamato se llama alanina. Pero esto ocurre de manera reversible con una enzima que se llama la alanino aminotransferasa. ¿Por qué se llama la alanino aminotransferasa? Porque se está produciendo la alanina. Ahora ustedes me dirán, profe, ¿y entonces la valina? Pues entonces la valina se va a llamar valina aminotransferasa. ¿Qué es el piruvato con el glutamato? Me va a producir el alfa-ketoglutarato y la valina. El otro se va a llamar leucina, exactamente igual, pero ¿cómo se llama la enzima? Leucina aminotransferasa. ¿Entendido? El primer precursor o esqueleto carbonado de los aminoácidos que mi cuerpo forma de nuevo se llama el piruvato. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Muy bien. El segundo esqueleto carbonado se llama oxaloacetato. Entonces, el oxaloacetato, que es un intermediario del ciclo de Krebs, ya no es el piruvato, sino está más adentro, está en el ciclo de Krebs, me produce el aspartato. El aspartato también viene de glutamato. ¿Cómo se produce
el aspartato? Pues viene el glutamato pierde su grupo amino, se lo cede al oxaloacetato, que es un intermediario del ciclo de Krebs, y el oxaloacetato se convierte en aspartato y queda el esqueleto carbonado correspondiente al glutamato que se llama alfa-cetoglutarato. ¿Cómo ocurre esto? Porque el esqueleto carbonado que va a recibir la parte amina ya no es el piruvato, sino el oxaloacetato, y porque la enzima que hace esta reacción reversible se llama aspartato aminotraferasa. Ah, profe, entonces la mayoría de los aminos, de los amonios provienen del glutamato. Sí. ¿Por qué? Porque para formar a la mayoría se necesita el glutamato. Por eso empecé con el glutamato y el alfa-cetoglutarato como su esqueleto carbonado. ¿Entendido, chicos? Muy bien. Entonces, cuando el aspartato ya está formado y ya tenemos glicina, entonces se va a formar otro aminoácido en unión de ellos dos y se llama la asparagina. Entonces, para que estos dos se unan y se conviertan en asparagina, entonces él se llama asparagina sintetasa, la enzima que lo produce. ¿Ok? Entonces ya hablamos de dos esqueletos carbonados como precursores comunes. Vamos a hablar del tercero. El tercero se llama el 3-fosfoglicerato. Profe, ¿y dónde está el 3-fosfoglicerato? Si ustedes lo recuerdan, hace parte de una de las reacciones de la glucólisis. Eso quiere decir que es un intermediario de la glucólisis que ni siquiera llega a piruvato. Entonces, el fosfoglicerato se convierte por transaminación, es decir, por la aceptación del grupo amino en serina. Y la serina como tal, chicos, la serina, el aminoácido serina, me proporciona la cisteína y la glicina. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no tengo serina, no voy a tener cisteína y glicina. Si tengo serina, tengo cisteína y tengo glicina. Ahora, ¿cómo es la reacción? El 3-fosfoglicerato se oxida, reduciendo un cofactor oxidado y convirtiéndose en 3-fosfohidroxipiruvato. 3-fosfohidroxipiruvato. Tiene 3 fósforos, entonces, ¿qué hace? El glutamato, ojo, glutamato, se transamina convirtiéndose en alfa-ketoglutarato y cediéndole el grupo amino a este señor que se llama 3-fosfohidroxipiruvato. Al cederle el grupo amino del glutamato, se convierte en 3 fósforos con una serina. Y al convertirse en 3 fósforos con una serina, simplemente se desfosforila 3 veces y se convierte en serina. Al convertirse en serina, se puede convertirse él también en cisteína y en glicerina y en glicina. ¿Listo? ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Muy bien. Entonces, la serina, chicos, como un comentario clínico, la serina también puede reaccionar con una vitamina que se llama la vitamina, el tetrahidrofolato. El tetrahidrofolato, que es una de las vitaminas, se deshidrata, es una reacción de deshidratación, produce la glicina y una sustancia que se llama metileno tetrahidrofolato, que es un cofactor esencial que se obtiene de la dieta y de los microorganismos esenciales, ¿listo? Intestinales. Entonces, el comentario clínico, ¿cuál es, chicos? El comentario clínico, ¿cuál es? Este glicina es el precursor de una sustancia que se llama el glioxilato. El glioxilato, ¿ok? Muy bien. Este glioxilato, cuando se oxida, me produce oxalato. Ah, profe, el oxalato también es un precursor del ciclo de Krebs. Entonces, ya tomo asistencia. Entonces, al estar el oxalato, el gliosilato se oxida para proporcionar el oxalato. Cuando yo tengo problemas con esta oxidación, chicos, cuando tengo problemas con esta oxidación, o se me acumula glioxilato, que es esta belleza que está acá, o al contrario, si se produce mucho glioxilato, se me va a producir mucho oxalato. Cuando tengo problemas con el glioxilato, voy a tener problemas con la transaminación, es decir, con esta reacción que está acá. Pero cuando al contrario tengo mucho glioxilato, es decir, que mucha serina se convierte en glicina y esa glicina aumenta el glioxilato, entonces voy a tener mucha producción de oxaloacetato. O sea, por altas concentraciones de glioxilato, que me produce mucho oxaloacetato. Cuando este oxalato se está produciendo en grandes cantidades, hay una patología clínica que se llama hiperaxoluria. ¿Por qué? Porque está gran concentración de oxalato.
Esta hiperaxoluria se conoce hiperaxoluria tipo 1, que es el bloqueo, un bloqueo en el metabolismo del gliosilato que da origen a un trastorno raro, que caracteriza por excreción procedente de gliosilato acumulado. ¿Qué quiere decir? La hiperaxoluria se va a notar principalmente en la orina. ¿Cómo va a ser la orina? Va a ser bastante concentrada. Esta orina va a tener bastante concentración de oxalato y a esa patología se le llama hiperaxoluria. Más adelante vamos a ver los posibles síntomas, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver entonces cuáles son los precursores que hemos dicho. Piruvato, el oxaloacetato y el 3-fosfoglicerato. Vamos a hablar de los siguientes. Si yo tengo el cuerpo carbonado como el precursor a la ribosa 5-fosfato, ¿cierto? Que viene de la ruta del fosfogluconato o del 5-fosfato, de la pentosa fosfato, entonces el que se produce cuando tengo la ribosa 5-fosfato es la histidina. Ahora, también puedo tener un esqueleto carbonado como el alfa-cetoglutarato. Ah, profe, ¿cómo así? El oxaloacetato que me forma el aspartato, pero yo también tengo alfa-cetoglutarato, claro. Si el alfa-cetoglutarato hace parte del ciclo de Krebs, él es un esqueleto carbonado que puede estar disponible para formar glutamato. El glutamato, cuando ya está formado, me forma la glicina, y la prolina y la arginina. ¿Ok? Ahora, otro esqueleto carbonado, el fosfonol piruvato unido con la eritrosa 4-fosfato. ¿Por qué unido? Porque el fosfonol piruvato con la eritrosa 4-fosfato me producen un anillo y por lo tanto ellos son los que me proporcionan los aminoácidos aromáticos, triptófano, fenilalanina, y la fenilalanina cuando se transamina o se convierte en otro aminoácido me forma la tirosina. ¿Entendido, chicos, lo que les acabo de explicar? ¿Entendido? Muy bien. Si no hay preguntas, no hay dudas, súper bien. Entonces, vamos a hablar en especial de uno que se llama la metionina. ¿Dónde dijimos que se producía la metionina? Muy fácil, con el precursor oxaloacetato. ¿De dónde es el oxaloacetato? Del ciclo de Krebs o de los ácidos grasos. Resulta que de la metionina se sintetiza un factor que se llama SAN, que para nosotros se llama un factor supermetilante. Eso quiere decir muy reactivo. Entonces, este cofactor que se llama SAN, y se llama SAN porque tiene un azufre, una adenosilmetionina, por eso se llama SAN, es supremamente reactivo, chicos, en nuestro cuerpo y es de gran importancia. ¿Por qué, chicos? Tenemos la metionina. La metionina, por medio de una transferasa que se llama metionil-adenosil, se convierte en SAN. ¿Qué quiere decir? Cuando SAN está esto en nuestro cuerpo, porque se produce a partir de la metionina, no solamente es altamente reactivo, sino es un agente supremamente metilante. Entonces, generalmente él se genera por la ruptura, es decir, por las fosforilaciones de la metionina con el ATP. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de esta belleza SAN? Pues que él es un agente metilante por naturaleza. ¿Por qué? Porque tiene metionina. Entonces, él metila fácilmente. Entonces, les voy a hablar de los productos metilados que nos puede producir SAN. ¿Pero a partir de quién? Tengo residuos de aminoácidos de proteínas. Quiere decir que tengo aminoácidos en el cuerpo y cada vez que SAN los metila me va a producir la lisina, la arginina, la asparagina, el glutamato metilados. Si yo tengo bases de nucleótidos del ADN, entonces SAN me lo va a metilar y me va a producir la N-metiladenina y la 5-metilcitosina. Si yo tengo RNA de transferencia, SAN me lo puede metilar y me forma bases metiladas. Si yo tengo noradrenalina o norepinefrina, SAN me lo metila y me produce la epinefrina. Si yo tengo guanidina o acetato, SAN me lo metila y me produce la creatinina. Si yo tengo fosfatidil dietil etanolamina, SAN me la metila y me produce la fosfatidilcolina. Si yo tengo RNA de ribosomalo de transferencia, SAN me lo metila y me produce ARN metilado. Lo mismo pasa con el ADN. Y cuando tengo lisinas unidas a proteínas, cada vez que SAN me lo metile, me va a producir carnitina. ¿Entendido por qué es tan importante? Porque me va a producir productos metilados que mi cuerpo necesita. Ahora, la velocidad de biosíntesis de los aminoácidos se controla por retroinhibición. ¿Qué significa, chicos, por retroinhibición?
Yo me voy a volver a esta reacción, a esta. A esta. ¿Qué significa retroinhibición, chicos? Hombre, si mi cuerpo necesita glutamato, ¿será que mi cuerpo va a desaminar y transaminar el glutamato? ¿O va a buscar al alfa-cetoglutarato para transformar más glutamato, para transformarlo a más glutamato? ¿Ustedes qué creen? Eso es lo que significa retroinhibición. Pero en sus palabras, ¿qué creen que es? ¿Qué creen que es? Y aquí se ve la retroinhibición. Se ve en todas las reacciones, porque todas son reversibles. ¿Qué significa retroinhibición, chicos? ¿Qué significa Devolverse retroinhibición? para inhibir alguna cosa que produce otra. Así de sencillo. Si mi cuerpo necesita glutamato, pues mi cuerpo conserva el glutamato. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que dice ella, inhibe la transaminación para que se conserve. Pero si mi cuerpo lo que necesita es glutamina o otro aminoácido a partir del glutamato, pues lo transforma, lo transamina y lo desamina. Ahora, si mi cuerpo lo que necesita es glutamina, entonces trata de formar más glutamina que mantener el glutamato y así sucesivamente. Se llama retroinhibición. ¿Qué quiere decir? Que se inhibe dependiendo del sustrato y dependiendo del producto. Si el producto es lo que se necesita, pues la reacción ocurre. Si el reactivo o el precursor es lo que se necesita, pues la enzima se inhibe. ¿Para qué? Para que se mantenga el precursor. ¿Entendido? Y eso se llama retroinhibición. Dice, esto permite que el organismo pueda ajustar el nivel de aminoácidos según sus unidades específicas. ¿Listo? Según sus necesidades. ¿Qué quiere decir? Pues claro, mi cuerpo es muy inteligente. Él trata de mantener a la orden, al día, en concentraciones normales lo que él necesita. ¿Entendido, chicos? Muy bien. Resulta que nosotros tenemos diferentes aminas, o sea, sustancias aminoacídicas, aminas, como precursores. Entonces yo quiero mostrarles a ustedes las diferentes sustancias aminas que tenemos en el cuerpo que son proporcionadas o que son formadas a partir de los aminoácidos. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta, chicos, que los aminoácidos, su principal función no es ni ser cetogénicos ni ser glucogénicos. ¿Que mi cuerpo los utiliza cuando no tiene de dónde más coger? Sí, pero su función principal no es esa. Su función principal es convertirse o transformarse en otras sustancias de mayor importancia biológica. En este caso, les voy a presentar muchas aminas. Les voy a presentar la primera amina que se llama la acetilcolina. ¿De dónde se produce la acetilcolina? De la serina y la metionina. ¿Qué es la acetilcolina? Un neurotransmisor. Es un neurotransmisor que está en los receptores colinérgicos, ¿cierto? Que me ayuda a la memoria, al aprendizaje, es decir, todas las moléculas de las cuales yo les voy a hablar tienen una importancia biológica bastante fuerte. Entonces, la primera se llama la acetilcolina, que se produce a partir de la serina y la metionina. Las segundas aminas se llaman las catecolaminas, que son la norepinefrina, la epinefrina y la dopamina, ¿cierto? Que se producen de la tirosina y de la metionina, ¿ok? ¿Cuál es generalmente su función principal? Pues son hormonas. La norepinefrina, es decir, todas las catecolaminas son hormonas, ¿ok? Vamos a hablar de la serotonina. La serotonina se produce a partir del triptófano. ¿Cuál es la importancia de la serotonina? Pues es un transmisor que está relacionado mucho con el sueño, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de la GABA, o es lo que nosotros llamamos gamma aminobutirato, que es una sustancia muy importante, es un inhibidor de la transmisión sináptica, quiere decir que es un buffer, es un regulador y generalmente se produce a partir del glutamato, ¿ok? Vamos a hablar, por ejemplo, de la histamina. La histamina es una de las sustancias de nuestro cuerpo que nos transmite las respuestas alérgicas, es decir, es una sustancia que nos transmite cuando el cuerpo está tratando de defenderse de algo, que a veces se convierte en alergias porque se acostumbra a estarse defendiendo de algo que él cree engañosamente que lo va a afectar, por ejemplo, como el polen, como el polvo. Entonces, esta histamina se produce desde la histidina, que es por descarboxilación de la histidina, se transforma en histidina. ¿Y qué es lo que es la histamina? Un transmisor generalmente de respuestas alérgicas. ¿Ok? ¿Cómo se combate la histamina? Pues con compuestos antihistamínicos que lo que hacen es evitar que la histidina se descarboxile. ¿Ok? Muy bien.
Voy a presentarles otros aminas que se llaman, por ejemplo, las poliaminas. Entre esos tenemos la ornitina y la putrescina. La putrescina es el principio activo de las espermidinas, es decir, el principio activo de la esperma, ¿cierto? Generalmente, ¿de dónde se producen las putresinas? De la ornitina y la metionina, ¿cierto? Y son generalmente productos relacionados con los ácidos nucleicos. ¿Y dónde se encuentran principalmente? En el semen, ¿cierto? ¿Qué olor tienen? Generalmente tienen olor a cloro, tienen olor a blanqueador, ¿cierto? A eso huelen estas putresinas cuando no están degradadas. Vamos a hablar de la creatina. La creatina se produce a partir de la arginina, la glicina y la metionina, y generalmente son compuestos que están en el músculo, que hacen parte de las proteínas del músculo. La lisina, ¿cierto? La carnitina se produce a partir de la lisina, ¿cierto? La carnitina es una lisina unida a una proteína, y generalmente es un compuesto nitrogenado de bajo peso molecular que lo que ayuda, y ustedes saben cuál es su función, a transportar los ácidos grasos en las membranas mitocondriales. Muy bien. Yo quiero que ustedes piensen que los aminoácidos, como precursores de otras biomoléculas, como las aminas, como las catecolaminas, entre otras, también producen otras moléculas, por ejemplo, las porfirinas. Los aminoácidos producen las porfirinas. ¿Cuáles son las porfirinas? La hemoglobina, la mioglobina, los citocromos y las enzimas catalasas, que son proteínas que tienen el grupo hemo como cofactor. Entonces, el hemo viene con una hemoxigenasa y se pega produciendo un grupo amino. ¿Listo? Entonces, el metabolismo defectuoso del grupo hemo, de las diferentes alteraciones del grupo de las porfirinas producen ictericia, afectan la piel y los glóbulos oculares. Eso es lo que puede ocurrir cuando tenemos problemas con los grupos hemos o las porfirinas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar de las patologías asociadas. ¿Qué pasa si yo tengo problemas con la transaminación o transaminación o desaminación de la valina, leucina y la leucina? Entonces, generalmente cuando yo tengo, chicos, problemas con la desaminación o transaminación, ella se produce un alfa-cetoácido. Ese alfa-cetoácido que proviene de cada aminoácido, uno de la valina, uno de la leucina y otro de la isoleucina, ellos generalmente sufren una descarboxilación oxidativa. ¿Qué es una descarboxilación oxidativa? Pues cuando el cetoácido sigue transformándose en otro cetoácido para entrar al ciclo de Krebs o para seguir oxidándose, ¿ok? Entonces, cuando ellos se descarboxilan, ellos producen derivados de acil-CoA o acetil-CoA o malonil-CoA, entre otros. Cuando yo no puedo a ese alfa-cetoácido descarboxilarlo, es decir, cuando la enzima que me lo descarboxila está en deficiencia, se presenta una alta concentración de alfa-cetoácidos en la orina. Entonces, ¿cómo se siente la patología de un paciente que tiene alta concentración de alfa-cetoácidos? Es como cuando ustedes, chicos, ustedes han cogido miel de jarabe de maple. Hay gente que se lo come con wraps o al desayuno. Generalmente algunas personas lo desayunan. Es un tipo de miel. El olor característico de ese jarabe de maple es el mismo olor característico que coge la orina de una persona que tenga alta concentración de alfa-cetoácidos. Entonces, cuando ustedes se encuentren una persona a la que la orina le huele bastante a ese jarabe de maple, piensen que ella tiene alta concentración de alfa-cetoácidos que son provenientes de la valina, la leucina y la isoleucina. Y esto es lo primero que vamos a encontrar, una orina que se llama jarabe de maple, que se huele como la miel de maple. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hablar de la fenilalanina. Con la fenilalanina tenemos varios problemas. La primera es, chicos, si nosotros la fenilalanina para producir la tirosina, ella se hidroliza, es decir, se rompe. Entonces, la fenilalanina, si yo no tengo la fenilalanina hidroxilasa, voy a tener una deficiencia de esta enzima, se me va a acumular la fenilalanina en la sangre y en el cuerpo. Cuando a mí se me acumula la fenilalanina en la sangre y en el cuerpo, entonces me da una enfermedad que se llama la fenilcetonuria. ¿Qué significa? Que se me va a acumular la fenilalanina en sangre y por lo tanto voy a comenzar a orinar bastante fenilalanina por la orina. Entonces,
estas enfermedades que yo les estoy hablando generalmente no son adquiridas, generalmente son autosómicas recesivas y son de tipo hereditario. ¿Qué hago yo, chicos, cuando tengo problemas, sea de gran concentración de alfa-cetoácidos producidos por valina, leucina y leucina o por fenilalanina? Porque sus enzimas están en deficiencia. ¿Qué hago yo para evitar que esas personas tengan problemas? ¿Qué creen ustedes que debo hacer? ¿Qué debemos hacer? Aumentar el consumo de valinas, de fenilalanina o otros. Luisa Fernanda, hagamos una reversa. Reversa. Listo, dale. Eliana, dime. Yo antes creo que en vez de aumentar deberíamos disminuir. Muy bien. ¿Y cómo lo disminuimos? No es decirle, oye, usted no puede tomar valina, leucina, no, porque usted cuando come una dieta, usted no está consumiendo cada aminoácido por separado. ¿Cómo disminuimos eso? Profe, no sé, la verdad. Uy, yo creo que sí lo saben. Más de uno lo sabe. Y yo creo que sí lo saben. Lo que pasa es que en este momento no lo tienes en la mente. Pero yo creo que sí. ¿Cómo lo haríamos, chicos? Díganme ustedes, ¿cómo lo haríamos? Por la retroinhibición. Pero más que por la retroinhibición, no. Piensen ustedes que a lo que hay que hacer con esa persona, que es una enfermedad hereditaria, generalmente autosómica recesiva, que son fuertes, ya vamos a ver todas las consecuencias que puede tener. ¿Yo de dónde proporciono los aminoácidos? Profe, pues reducir las proteínas en la dieta. Así de sencillo, así de sencillo. ¿Yo qué debo hacer? Inicialmente disminuir las proteínas. Pero la pregunta, Valentina, es ¿qué tipo de proteínas debo disminuir? Pues las que, no sé, pues no sé, las que tengan alto contenido de esos, pues de Muy valina. bien, excelente. Principalmente inhibo todo o quito todo lo que sea con alta concentración de fenilalanina o alta concentración de esos aminoácidos en especial. Pero si la persona tiene problemas con los aminoácidos en general, es decir, aminoacidurias, ¿qué tipo de proteínas debo disminuir en la dieta? No le voy a quitar todas las proteínas de taco, ¿no? No, porque no se puede. ¿Qué creen ustedes, chicos? Mayerlin, dime. Lo estoy pensando. Pues la carne roja no sería uno de esos. Muy bien. Profe, Excelente, Mayerlin. la carne, los frijoles, la soya, no. Pues a ver, yo los frijoles lo pensaría, porque los frijoles son proteína, pero no son proteína animal. ¿Ustedes han escuchado algo así como que las proteínas animales son de alta calidad y las vegetales son de baja calidad? No porque sean en realidad de baja calidad, sino por la concentración de la cantidad de proteínas que tienen. Entonces, si yo tengo una persona que tiene problemas con las proteínas, lo ideal, ojo chicos, cuando yo tengo una persona que tiene problemas por las proteínas o por los aminoácidos en especial, lo primero que hago es decirle, oye, tú vas a tener que volverte vegetariano. Entonces son personas que son generalmente vegetarianos o veganos por salud y no porque les guste, que al final terminan acostumbrándose porque su salud mejora, porque ellos se dan cuenta que si no se mueren, entonces son personas que al final terminan hablando hasta mal de la carne. Y no, ¿cierto? No es verdad. En realidad no es que la carne sea lo más dañino, lo que pasa es que hay personas a las que realmente les hace mucho daño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo Profe, primero, iría incluido las, pues carne, pollo, pescado, todas, como tal. generalmente sí, cuando una persona tiene problemas de proteinuria o aminoacidurias genéticas, normalmente viene asociado a cualquier proteína animal. Entonces son personas que normalmente tienen que ser veganas por obligación. Son personas que si tú le das, así sea una proteína, que a mí me parecen las mejores proteínas animales, las del pescado, generalmente si tú le das así sea pescado, ella se va a enfermar, porque su cuerpo normalmente no tiene buen metabolismo de los aminoácidos y de las proteínas en general, y generalmente de las de origen animal.
¿Entendido, chicos, lo que les acabo de explicar? O bueno, lo que ustedes analizaron. Muy bien, entonces voy a seguir. Dime, Laura, dime. ¿Qué me ibas a decir, Laura? No, profe, que sí que he entendido. Listo, muy bien. Entonces yo quiero pararme aquí en la fenilalanina. Resulta que cuando a mí se me acumula la fenilalanina, porque yo tengo una deficiencia en la enzima, que se llama fenilalanina hidrolasa, entonces se me acumula y me da un cuadro que se llama la fenilcetonuria. Ahorita no les voy a hablar de la sintomatología, les voy a hablar de la patología. Después les hablo de la sintomatología. Pero la fenilcetonuria es una enfermedad fuerte, fuerte. Entonces, díganme ustedes cómo han asociado eso con lo que ustedes ven en el comercio. ¿Qué les vende el comercio? Yo les voy a leer una etiqueta de un alimento. Dice, ingredientes, tales cosas, tales aspartame, tal, y dice fenilcetonúricos. Ojo, contiene fenilalanina. ¿Ustedes por qué creen que el comercio o que han llevado las etiquetas hasta ese extremo? Yo les voy a contar que es bastante las personas que sufren de fenilcetonuria son bastantes. Entonces, ¿por qué creen ustedes que a los alimentos dentro de las etiquetas en especial le han puesto ese letrero? Ojo, contiene fenilalanina. O ojo, fenilcetonurios, contiene fenilalanina. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen, chicos? Porque sí. Pues me imagino porque hay mucha población que tiene ese problema. Ah, pero no solamente porque hay una población, no es porque hay mucha población, sino porque ¿qué es lo que deben evitar ellos si lo que les hace o lo que se les acumula es la fenilalanina? ¿Qué es lo que deben evitar ellos? Consumirla. Así de sencillo. Entonces, por eso ustedes van a encontrar que en la mayoría de los alimentos dice contiene fenilalanina. Todos esos alimentos que dicen contiene fenilalanina, como nuestra población fenilcetonúrica es bastante abundante, deben evitar esos alimentos. ¿Entendido? ¿Son muchos? Sí, son muchos. Entonces, la persona que debe hacer, evitarlos. Entonces, son personas que se fijan mucho en las etiquetas de los alimentos, sobre todo producidos, ¿cierto? Son industriales que se fijan en que no tenga fenilalanina. Muy bien. Entonces, pero resulta, chicos, que yo ya les hablé de que si tenemos deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa, entonces se nos va a acumular la fenilalanina, pero resulta que la fenilalanina en su hidroxilación me produce la tirosina. ¿Qué pasa si yo tengo alta acumulación de fenilalanina? ¿Qué pasa con la tirosina entonces? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? No actúa, pues no da lugar a llegar a la tirosina. Muy bien, entonces, ¿qué problema vamos a tener con la tirosina? Aumento de tiroides, disminución de tiroides. Muy bien, ¿por qué disminución? Porque no vamos a tener tirosina, es decir, no vamos a tener el aminoácido que me activa la tiroides, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué cuadros, qué patologías puedo encontrar? Hipotiroidismo, poco desarrollo, entre otras cosas, ¿sí o no, Laura Juliana? Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a dejarlo ahí. Digamos que no hay ni deficiencia de la fenilalanina hidrolasa, que tenemos tirosina y seguimos la reacción. Entonces, tirosina se convierte en piruvato hidroxifenil, el hidroxifenil piruvato se oxida y se convierte en una molécula que se llama homogentisato. Esta homogentisato tiene otra enzima que se llama oxidasa, que la oxida, y resulta que si yo tengo deficiencia en esta enzima que se llama homogentisato, entonces, esta homogentisato se va a acumular, es ya la que rompe el anillo para llegar hasta el fumarato y el acetoacetato. Eso es lo de menos, chicos, pero digamos que estamos aquí en el homogentisato. Entonces, tenemos la enzima. Resulta que si nosotros tenemos deficiencia en esta belleza que está acá, entonces ella no va a romper el anillo. Por lo tanto, a mí se me va a acumular este señor que se llama homogentisato. Si yo tengo acumulación de este homogentisato en la orina, se va a ver oscura y se llama alcaptonuria. Entonces resulta que muchas personas llegan a la clínica y usted le ve la orina oscura y dice, hombre, usted lo que tiene es sangre en la orina, porque es lo más común. Y resulta que no, resulta que no. Resulta que lo que ella tiene es una alcaptonuria. ¿Por qué? Porque la orina se pone oscura, tipo negra.
Entonces, usted va a decir, uy, no, esta persona debe tener mucha sangre, debe tener una infección muy tesa, y resulta que no es una infección, resulta que es una alcaptonuria. ¿Ustedes cómo creen que se puede distinguir a una persona que tenga orina en la sangre de la alcaptonuria? Primero, la orina es muy oscura, que también puede ser proporcionada por sangre. Pero Profe, ¿cómo? no Dime, es dime. porque esta es hereditaria. Muy bien, excelente, Laura. Entonces, ¿qué significa? Que va a ser una persona que va a tener cuadros de orina oscura durante toda su vida en el tiempo que viva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso, siempre que hago el triaje, siempre pregunto, oye, ¿tú de qué sufres? Oye, ¿qué crees tú? Dime qué tienes. ¿Cuáles son tus prevalencias clínicas? Si se puede preguntar. Y si no, voy a la historia clínica y miro. Y no es decir, hombre, es que tiene una infección y tengo que cuadrarle que no orine con sangre. No, es mirar qué es lo que tiene la persona. Y como dice Laura, profe, como esta es hereditaria, es algo que se va a presentar mucho, mucho, mucho. No va a ser cualquier orina oscura que se presenta en cualquier momento, instante de la vida, y que no es generalmente un cuadro general con ese paciente. Gracias, Laura. Muy bien, entonces vamos a pasar de acá. Resulta que yo les conté a ustedes, chicos, que normalmente cuando nosotros catabolizamos o desaminamos los aminoácidos para producir otros aminoácidos, siempre necesitamos de un alfa-cetoácido que esté disponible para formar ese otro aminoácido. Entonces yo les dije a ustedes, si el alfa-cetoácido o el cuerpo carbonado está disponible, se forma el otro aminoácido, pero si no, se produce una molécula que se llama el ionamonio. ¿Qué es el ionamonio? Simplemente el grupo amino reducido. Entonces resulta que prácticamente, chicos, en todos los tejidos, en todas las células del cuerpo producimos el ionamonio, pero resulta que el ionamonio es tóxico, es supremamente tóxico para nuestro cuerpo, es supremamente tóxico para nuestras células. Tanto, chicos, que si a mí me da gran concentración de amonio en la sangre, se llaman hiperamonemias y son supremamente fuertes. Ya les voy a mostrar cuáles son los síntomas. Entonces quiere decir que la concentración de amonio en sangre periférica se mantiene a niveles muy bajos. ¿Por qué? Porque me intoxica. Entonces mi cuerpo tiene que mantenerla a niveles muy bajos. ¿Cuál es la concentración normal de amonio en sangre? 25 a 40, ojo, micromoles, ni siquiera milimoles, son micromoles, que es mucho más bajito, es 1.000.000 de veces más bajito que un mol. Entonces, son concentraciones muy bajitas. Pero ¿qué pasa si esta concentración se sube? Entonces, en cuadros clínicos como las hepatopatías, es decir, directamente, ¿cierto?, a las células hepáticas, es común encontrar altas concentraciones de amonio diamoníaco, que son tóxicos principalmente, chicos, para el sistema nervioso central y para el cerebro. Es donde principalmente afecta. Entonces, cuando yo tengo una persona que tiene... Dime. Sería en el hígado también, pues principalmente hígado y cerebro, ¿no? Sí, yo te voy a decir, Laura Juliana, por qué yo hablo de las células nerviosas y del cerebro y por qué atentan principalmente con ellas, y a largo plazo se ve en el hígado. ¿Por qué? Porque resulta que tú empiezas a acumular el amonio y el amonio atenta principalmente contra el cerebro y el sistema nervioso, y con el tiempo tu hígado se enferma y empieza a presentar hepatopatías. Sí es el hígado, tienes razón, Laura, pero quienes sufren de esa toxicidad son las células nerviosas y las células cerebrales. ¿Me entendiste? Es decir, lo que primero afecta es al sistema nervioso y al cerebro más que al hígado. Y a largo plazo da hepatomegalias, hepatopatías, todo lo que viene detrás. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi cuerpo debe detoxificarlos. ¿Qué significa una detoxificación, chicos? Eliminación. ¿Qué significa detoxificación? No dejar que me intoxique, no dejar que me mate esa toxificación. ¿Listo? Entonces, ya les voy a hablar de las detoxificaciones que tiene mi cuerpo. Mi cuerpo tiene 3 tipos de detoxificaciones. Yo les voy a hablar principalmente de 2, ¿cierto? Les voy a hablar principalmente de 2, pero ustedes van a saber que hay más de 2, ¿ok? Entonces, ¿qué significa la detoxificación? Yo quiero que ustedes recuerden que todo viene de esta enzima, y que cuando, de esta reacción, y que cuando nosotros tenemos un aminoácido, ese aminoácido se desamina, y ese amino, si no tiene un cuerpo carbonado, un alfa-cetoácido que lo reciba para convertirse en otro alfa-aminoácido, queda volando, queda en mi cuerpo. Y ese grupo amino se convierte en ionamonio, que es súper tóxico, el cual mi cuerpo lo convierte en urea para detoxificarse. Quiere decir, para evitar que me mate, para evitar que me intoxique, para evitar que me dañe. ¿Entendido? Muy bien. Ojo con lo que les voy a decir.
El glutamato es muy importante, ustedes ya lo vieron. ¿Por qué? Porque es el precursor de la mayoría de los aminoácidos que tenemos en el cuerpo, sea porque sean esenciales o no esenciales. Entonces ustedes se dieron cuenta que es muy importante. Pero también, chicos, es muy importante el alfa-ketoglutarato, es decir, el cuerpo carbonado del glutamato. Porque este señor alfa-ketoglutarato me ayuda a defender a mi cuerpo de las intoxicaciones del ion amonio. ¿Qué quiere decir? Chicos, este señor es supremamente importante para el cerebro. Ojo, principalmente para el cerebro. Entonces, muy bajas concentraciones de alfa-ketoglutarato, que es el cuerpo carbonado del glutamato, es nocivo para las células cerebrales en desarrollo, que dependen del metabolismo aeróbico de la glucosa. ¿Por qué? Porque en el momento en el que mis células cerebrales se intoxiquen, lo primero que van a hacer es dejar de consumir la energía por medio de la glucosa. Entonces, vamos a hablar de lo que puede pasar. Entonces, ¿qué es importante? Tener bastante concentración de alfa-ketoglutarato para que mi cuerpo lo pueda, con esas altas concentraciones de alfa-ketoglutarato, detoxificar. ¿Entendido? Muy bien, vamos a ver cómo se hace. Entonces les voy a hablar primero de la detoxificación más larga que hay. Y se llama la detoxificación cerebral, es decir, de las células del cerebro. Entonces, el cerebro se detoxifica, chicos, se detoxifica. El cerebro convierte los iones amonio en glutamina. ¿Qué significa? Ah, chicos, muy fácil. Recuerden que el glutamato, cuando se desamina, lo primero que produce se llama glutamina. ¿Cómo lo produce? Coge un glutamato, un alfa-cetoglutarato y lo convierte en glutamina por medio de una enzima que se llama la glutaminasa sintetasa. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que mi cerebro, cuando está en grandes cantidades, el ion amonio, lo primero que hace es coger el glutamato no, discúlpenme, el cuerpo carbonado, el alfa-cetoglutarato, y convertirse en glutamina. ¿Por qué? Porque necesita bajar esas altas concentraciones de ion amonio. ¿Para qué? Para que esas altas concentraciones de ion amonio no lo intoxiquen, no lo envenenen, no lo maten. Entonces, quiere decir, chicos, que nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestras células cerebrales son ricos en glutamina. ¿Por qué? Porque es la forma en que mi cuerpo convierte el amonio en una molécula menos tóxica, es decir, no tóxica. No menos tóxica, sino no tóxica. Lo convierte en un aminoácido. ¿Cómo haciendo? Haciendo la desaminación, trasaminación, es decir, transfiriendo ese grupo amonio a un cuerpo carbonado, que en este caso se llama el alfa-cetoglutarato. Entonces dice, el cerebro convierte los iones amonio en glutamina, ya que es muy rico en glutamina sintetasa, consumiendo un ATP. Otros tejidos también contienen glutamina sintetasa y altas concentraciones de glutamina que se encuentran en sangre y detrás de una abundante ingestión de alimentos ricos en proteínas, es decir, proteínas animales, la cual es finalmente hidrolizado a glutamato y iones amonio por acción de la glutaminasa renal y la glutaminasa hepática. Producir iones amonio que el hígado usa para sintetizar nuevamente la urea. Pero ya la producción de urea, ya la vamos a hablar, que se llama la detoxificación hepática. ¿Listo? Pero por ahora, simplemente ustedes piensen en que mi cerebro utiliza el alfa-cetoglutarato como esa sustancia que él necesita para desintoxicarse, detoxificarse de las grandes concentraciones de ion amonio que se producen en el cerebro y en el sistema nervioso. Entonces, ¿cómo lo hace? Coge el alfa-cetoglutarato, lo convierte en glutamina y por medio de la sangre lo lleva al hígado o al sistema renal. Y en el sistema renal vamos a tener la glutaminasa renal o la glutaminasa hepática que lo convierten a urea. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Ahora, yo quiero contarles algo. Eso significa que nuestra concentración de glutamina plasmática es de las más altas, es el aminoácido más común que tenemos en la sangre. Entonces, ¿cuáles van a ser sus concentraciones? Más o menos en plasma de 0.5, 0.6 milimolar, que significa 7.5 miligramos por decilitro, valor que duplica la concentración de cualquier otro aminoácido, de cualquier otro de los aminoácidos, sea esencial en los 20 aminoácidos más comunes o cualquier otro aminoácido en sangre. ¿Entendieron, chicos, cómo se hace la detoxificación? ¿Sí lo entendieron o lo explico de otra forma? Hola. Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo primero que hace la detoxificación cerebral. Entonces, la detoxificación cerebral lleva el grupo amonio en forma de glutamina por la sangre hasta el hígado y hasta el sistema renal.
Entonces vamos a hablar de la detoxificación hepática, que es la principal, la más corta y la forma más pues la principal que tiene el cuerpo. Cuando llega ese grupo amonio en forma de glutamina a las células hepáticas, entonces la mayoría de los iones amonios sanguíneos se convierten en urea en el hígado, la cual es una forma menos tóxica para el sistema nervioso central. Si existe una falla del sistema de síntesis de urea por una hepatopatía o una obstrucción portal, los iones amonios pasan a la circulación provocando una intoxicación que se llama amoniacal. Ya vamos a hablar de esas intoxicaciones. ¿Qué producen esas intoxicaciones? Lo primero, una visión borrosa, temblores, dislalia, que yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de tener una persona con dislalia. Son personas que aunque saben producirlas para hablar, saben hacer las palabras, no son capaces de pronunciarlas. Son personas que van a pronunciar una palabra y no son capaces, se llama dislalia, es incapacidad de la articulación de los fonemas, es decir, no pueden hablar, empiezan a perder la capacidad del habla. En última instancia, llegan a la coma y a la muerte, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa si mi cuerpo no es capaz de detoxificarse. Por eso, chicos, es que es tan importante el hígado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, resulta que vamos a llegar a un ciclo que se llama el ciclo de la urea, el cual fue dilucidado, descubierto, liberado por el señor Krebs, el mismo autor del ciclo de Krebs, en 1932. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que eso nos ocasiona diferentes patologías que se llaman hiperamonemias, es decir, altas concentraciones de amonio en la sangre. Pero yo me voy a salir de acá y quiero que me digan si me han entendido hasta este momento, si ustedes me han entendido. ¿Si me han entendido o no me han entendido? ¿Me han entendido o no me han entendido lo que les he dicho? Profe, sí. Eso quiere decir que mi cuerpo tiene varios tipos de detoxificación, pero los principales son la cerebral, que es convertir el grupo amonio en glutamina y llevarlo hasta el hígado, y la principal, que se llama la conversión del grupo amonio en urea, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Entendido? Listo, chicos, muy bien. Entonces vamos a ver el ciclo de la urea. ¿Quién dilucidó el ciclo de la urea? Pues el señor Krebs, en 1932. Miren, chicos, yo quiero que se fijen en el ciclo de la urea. Yo quiero que se fijen en el ciclo de la urea y se den cuenta que el amonio es simplemente disculpen, la urea es un amonio carboxilado. Es un amonio carboxilado, se los voy a mostrar. Miren, chicos, viene el amonio y lo carboxilamos con un CO2. Ah, profe, ya entendí de dónde viene este C, del CO2. ¿De dónde? De la respiración, chicos, de la respiración. Viene el CO2 de la respiración y la respiración me carboxila el ion amonio y me lo convierte en urea, que para mí no es tóxico. Es decir, no quiere decir que lo tengo que acumular en el cuerpo, pero por lo menos es una forma fácil de desecharse, de eliminarse, y por lo tanto, el grupo, la urea, va a ser un grupo que va a ser menos tóxico. Entonces, quiere decir que tenemos el ciclo de la urea, ¿listo? Ciclo de la urea. Este ciclo de la urea es un producto de la degradación de los aminoácidos en el metabolismo, ustedes ya se dieron cuenta, que es la forma que mi cuerpo hace para detoxificarse. Y ojo, la urea tiene unas características, es una sustancia soluble en agua, por eso es que se orina, por eso es que se excreta por la orina, ¿ok? Porque por eso es que no me intoxica. Su síntesis se lleva a cabo en los hepatocitos, como lo dijo Laura. Ah, profe, ¿cierto? En las células hepáticas. Entonces, en su síntesis intervienen 5 enzimas y los sustratos son el amonio, el CO2 y el aspartato. Ya se los voy a enseñar. Lo importante que yo quiero que ustedes sepan es que la urea es esta belleza que ustedes ven acá y generalmente se llama diaminometanal, pero nosotros lo conocemos como la urea. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cómo llegan los aminoácidos al hígado para que los hepatocitos realicen o lleven a cabo el ciclo de la urea? Entonces, muy fácil. Vamos a hablar de dos formas. La primordial, yo diría, espera que... la primordial es en los músculos, ¿cierto? Que también hay una detoxificación muscular, pero es no es la más común, listo, pero sí pasa. ¿Cuándo pasa esa detoxificación muscular? Cuando yo hago mucho deporte. Cuando yo hago mucho deporte, hay detoxificación celular porque se produce ion amonio por cantidades. Entonces, en los músculos requieren de mucha energía para realizar su contracción muscular y movimientos peristálticos. Eso quiere decir que para que yo mueva esta belleza de músculos que tengo en el cuerpo, ellos necesitan de mucha energía. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen el ciclo alanina-glucosa, donde la alanina se desamina para producir glucosa, de nuevo que me da energía y forma
y, ¿cierto? Y queda como forma residual el ion amonio, para que estas bellezas se muevan. Eso quiere decir que el ion amonio se usa para producir el aminoácido alanina, y este aminoácido transforma el ion amonio, transporta el ion amonio por la sangre en sus grupos aminos, hasta los hepatocitos, donde llegan los hepatocitos, y los hepatocitos me lo detoxifican, como ustedes ya aprendieron, por el ciclo, por la detoxificación hepática, ¿cierto? Listo, muy bien. La otra, chicos, es en los demás órganos. Pues los demás órganos son como las células del cerebro, ustedes ya lo saben. Entonces, el ion amonio se integra a la glutamina, ¿cierto? Y por la glutamina se va a la sangre, y la glutamina lo lleva hasta los hepatocitos, donde el hígado lo convierte en urea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pueden haber detoxificación muscular, que es muy poca, solamente cuando la persona hace mucho deporte. Está la detoxificación celular, que es la más larga, ¿cierto? Y está la detoxificación hepática, que es la más importante y es la principal. ¿Listo? Porque es el que me va a sacar el grupo amonio del cuerpo. Listo, muy bien. Entonces vamos a hablar del ciclo de la urea. Ya hablamos de la forma en que mi cuerpo lo detoxifica, pero para terminar de detoxificar tenemos que aprender el ciclo de la urea. Y el ciclo de la urea es esta belleza que ustedes tienen acá. Yo quiero que ustedes se fijen aquí arriba. Estamos en la mitocondria. Entonces, en la mitocondria, el grupo amonio se carboxila con un CO2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están viendo dónde está mi mouse? ¿Están viendo dónde está mi mouse? Esa es la primera reacción. Y se llama la carboxilación del grupo amonio. Esa carboxilación, que es la reacción número 1, se convierte en carbamoil-fosfato. ¿Qué significa un carbamoil-fosfato? Chicos, muy fácil. Es coger el grupo amonio y convertirlo en una sustancia nitrogenada con unos fosfatos. Y se llama carbamoil-fosfato. Entonces, ese carbamoil-fosfato es el que entra al ciclo de la urea. No es el amonio el que entra al ciclo de la urea, es el carbamoil-fosfato. ¿Qué quiere decir? El amonio carboxilado. Eso quiere decir que para que se convierta en carbamoil-fosfato necesitamos una enzima que se llama la carbamoil-fosfato sintetasa. Si nosotros llegamos a tener problema con esa carbamoil-fosfato sintetasa, mi cuerpo se va a intoxicar con hiperammonemias y mi cuerpo tiende a no desarrollarse, a no crecer, a intoxicarse y a tener muchos problemas, como ya se los voy a mostrar. ¿Entendido? Muy bien. Resulta que ya llegamos a la carbamoil-fosfato. Entonces, la segunda, esta señorita carbamoil-fosfato, que es la urea carboxilada, el amonio carboxilado, disculpen, el amonio carboxilado, entra al ciclo de Krebs reaccionando con una enzima que se llama la ornitina transcarbomoilasa. Esa ornitina transcarbomoilasa lo convierte en ornitina más carbamoil, se convierte en citrulina. ¿Dónde está la citrulina? Miren, chicos, aquí están todas las estructuras de los que yo les quiero mostrar, pero a mí, más que importarme que ustedes se aprendan la estructura, yo quiero que ustedes aprendan cuáles son las sustancias que se producen. Entonces, llega el carbamoil-fosfato y, reaccionando con la ornitina, por medio de una enzima que se llama la ornitina transcarbomoilasa, entonces se convierte en citrulina. Entonces, aquí tenemos la citrulina. Miren, simplemente coge la parte no fosforilada de la carbamoil-fosfato y lo mete a un cuerpo carbonado que se llama la ornitina. ¿Listo? Entonces, la citrulina se convierte a arginino succinato por medio de otra enzima que se llama arginino succinato sintasa o sintetasa, como le quieran decir. Entonces, esta es la tercera reacción. ¿Qué quiere decir? Que aquí se une, ¿cierto? Aquí perdió esa parte amina y la transformó y la convirtió a otra parte. Se llama. Entonces, ¿cómo reacciona? ¿Cómo se convierte a citrulina? Entonces, la citrulina se convierte a arginino succinato por unión de un aspartato. Eso quiere decir que viene la citrulina, que es esta belleza, y se une con un aspartato en el citosol de las células hepáticas. Viene y se une con un aspartato, y miren, yo quiero que ustedes se den cuenta, aquí está la parte del aspartato, acá está la parte de la citrulina, y esta unión, esta molécula se llama arginino succinato. ¿Listo? Entonces, la citrulina se convierte a arginino succinato por la unión con un aspartato por medio de una enzima que se llama arginino succinato sintasa. Cuando ya está como arginino succinato, ella se rompe nuevamente, rompe la molécula, y se convierte en fumarato, que sale al citosol, ¿cierto? Que sale al citosol, ya sea para convertirse en glucosa o sea para irse al ciclo de Krebs nuevamente, es decir, volver a entrar a la mitocondria, o
y se queda convertida en una arginina, que es la otra parte de la molécula. Esta arginina, si ustedes se dan cuenta, chicos, miren aquí, la parte final de la arginina, la cabecita de la arginina, es la forma esencial de la urea. Entonces, ¿qué pasa? Llega una arginasa, que es una enzima, y rompe este carbono y lo oxida. Eso quiere decir que se convierte en urea y el resto del cuerpo carbonado se llama ornitina. La ornitina vuelve otra vez y se une con el carbamoifosfato, se convierte otra vez a citrulina, la citrulina otra vez reacciona con un aspartato, se convierte otra vez a argininosuccinato, la argininosuccinato se rompe formando fumarato y arginina, la arginina se rompe formando la urea y otra vez produciendo la ornitina y es un ciclo, y es un ciclo, y es un ciclo, y es un ciclo, y es un ciclo. ¿Lo entendieron, chicos? ¿Entendieron cómo es que mi cuerpo detoxifica el grupo amonio y cómo lo orinamos? ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Muy bien. Pero resulta, chicos, que yo les coloqué asteriscos aquí en todas partes. ¿Sí lo vieron? ¿Sí vieron los asteriscos que les coloqué por todas partes? Significa que, hombre, normalmente cuando nosotros tenemos problemas, chicos, con el ciclo de la urea o el ciclo de Krebs, son enfermedades hereditarias que son fuertes. Son generalmente recesivas, autosómicas recesivas, es decir, hereditarias, pero fuertes, ¿ok? Entonces vamos a hablar qué pasa cuando tenemos problema en la deficiencia de la enzima que me convierte la urea o el amonio en carbamoifosfato. Se presenta lo primero que se llama la hiperamonemia tipo 1. ¿Qué pasa cuando no tengo deficiencia en la carbamoifosfato sintasa, sino en la ornitina trascarbomoilasa? Se presenta lo que se llaman las hiperamonemias tipo 2. ¿Qué significan hiperamonemias? Altas concentraciones de amonio en sangre, que para mí son tóxicas, ¿ok? Listo, muy bien. ¿Qué pasa cuando yo tengo problemas, por ejemplo, en la arginasa, que es la que me convierte la arginina en urea y me reemplaza y me restablece la ornitina que va a seguir detoxificándome el cuerpo? Pues entonces vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces yo quiero contarles a ustedes que tenemos 4 tipos de patologías asociadas al ciclo de Krebs. La primera se llama hiperamonemia 1, ya les dije que es la primera enzima que me convierte el amonio en carbamoilasa, ¿cierto? En carbamoifosfato, disculpen, que se produce por la ausencia de la carbamoilasa. Tenemos la segunda, que se llama hiperamonemia 2, que es cuando tenemos problema en que ese carbamoifosfato entre con la ornitina y se convierta a citrulina. Tenemos la tercera, que se llama la acidemia arginosuccinasa, que significa succínica, que significa cuando se nos acumula el succínico en el cuerpo. Y tenemos la última, que es de la arginasa, cuando esa arginina no se puede romper y no me produce la urea, sino que se acumula, ¿ok? Entonces tenemos 4 patologías. Vamos a hablar de sus cuadros clínicos. Los cuadros clínicos comunes son las hiperamonemias, que están la tipo 1 y la tipo 2. ¿Qué significan las hiperamonemias? Pues altas concentraciones de amonio o de cuerpos amoniacales en sangre. Se deben a anomalías hereditarias de las enzimas del ciclo de la urea. Entonces encontramos la tipo 1, donde hay deficiencia de la primera enzima, en la deficiencia de la segunda enzima. Los síntomas son vómito frecuente, retraso psicomotor, estupor, quiere decir que es una persona que por el mismo retraso... ¿Quién abrió el micrófono? Lorena, hola, muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, eso quiere decir que va a presentar retraso psicomotor. Al presentar retraso psicomotor, pues igualmente en el hablar, en el aprendizaje, en todo va a tener retraso. Entonces, todo lo que sea intoxicaciones por hiperamonemias o por altas concentraciones del grupo amonio, todo hay directamente un retraso, tanto desarrollo esquelético, muscular, como mental, ¿cierto? Muy bien. Entonces, quiere decir que va a tener estupor, quiere decir que esa persona no se va a asustar de la misma manera, va a reaccionar con retardo, ¿cierto? Eso se llama estupor, hasta que le da una hepatomegalia. Y los pacientes que suelen tener altas concentraciones de glicina en sangre, acuérdense que es la forma en que mi cuerpo detoxifica, pues lógicamente si hay una hiperamonemia, mi cuerpo va a tener concentraciones altísimas de glicina porque aunque tengamos la hiperamonemia, mi cuerpo va a querer detoxificarla. Y es la forma en que lo hace.
Entonces, en la hiperamonemia tipo 2 aparece en la orina metabolismo de metabolitos de pirimidina. ¿Qué significa metabolismo de pirimidina? Metabolitos nitrogenados, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la hiperamonemia? En el central, pues lógicamente va a ser una persona con letargia, con coma, ¿cierto? En los ojos, ella va a tener las papilas bastante salidas, ¿cierto? En los pulmones va a tener problemas de respiración porque tiene bajo desarrollo, ¿cierto? Bajo desarrollo pulmonar. En el hígado, pues lógicamente va a tener problemas, ¿cierto? En la mayoría de los músculos, de los órganos. En la parte muscular va a tener pobre coordinación, va a tener pues problemas de coordinación, de desarrollo, hipotonia, ataxia, ¿cierto? Va a tener baja talla porque precisamente no se va a poder esto desarrollar. Generalmente, retardo de crecimiento e hipotonemias. ¿Listo? Muy bien. Profe, Dime. el retraso del crecimiento y demás también se da por la dificultad para amamantar, ¿no? Uy, claro que sí. Ellos también tienen problemas para amamantarse. Pero más que eso, es porque imagínate tú que una molécula te esté bloqueando toda la entrada de la energía. Porque recuerda tú que lo que hace la detoxificación cerebral es que como las células nerviosas y cerebrales son glucodependientes, lo primero que hace una intoxicación amoníaca es evitar que esas células tomen su energía. ¿Sí me entiendes? Es decir, lo primero que pasa cuando yo digo que sufre el cerebro y el sistema nervioso es porque las grandes concentraciones de amonio no dejan que las células que son glucodependientes se energicen. Entonces ahí va a empezar los problemas de desarrollo, de energía, de todo lo demás. ¿Sí me entiendes? Sí, profe, y además de una dieta, me imagino distinta también, pues toda la vida tienen que tener un medicamento. Ok. Tú sí sabes que me corchaste. No. A ver, sí, yo te puedo responder parcialmente. Yo sé que las personas que tienen problemas con ciertos aminoácidos deben tener una dieta de por vida. En ese caso, yo tengo a mi hermana que es hiperproteinuria natural. En mi familia hay la hiperproteinuria natural. Yo nunca la sufrí, Laura, porque yo fui muy buena deportista. Y en el momento en el que tú haces mucho deporte, el deporte balancea ciertos procesos metabólicos del cuerpo. Así tu genética no sea la mejor. Entonces, quiere decir que tus hábitos culturales también modifican en muchas formas esas hereditarias autosómicas recesivas que puede ser que a ti te afecten o no te afecten. ¿Mm? Entonces, en mi familia sí se presenta mucho los hiperproteinurias, es decir, hiperamonemias, que también se traducen en eso. Por eso en mi familia se presenta mucho el autismo, por eso en mi familia se presentan cosas debidas al bajo desarrollo, ¿sí me entiendes? Y sé que ellos tienen que tener una dieta de por vida. Y yo te cuento, por ejemplo, mi experiencia personal con mi hermana. Mi hermana es vegana, no es vegana porque quería, es vegana por obligación. Ella es hiperproteinuria natural, no puede consumir proteínas animales de ninguna clase, porque apenas las produce se pone amarilla y pues, se enferma. Y mi hermana, sin necesidad de tomar medicamentos, inclusive para la tiroides, en este momento está muy bien. Pero solamente la única forma de lograr eso es que su dieta sea totalmente estricta. Si su dieta no es estricta, ella se enferma. No sé si te estoy dando a entender que uno con una dieta puede controlar esas enfermedades. Pero si la persona no es capaz, la persona tiene que tomar medicamento. Ahora, que yo te diga que tienen que tener medicamento de por vida, no, me corchaste. Eso te lo tiene que responder un médico. ¿Sí me entiendes? Ok, profe, gracias. Entonces yo te respondo hasta donde yo manejo el tema. Y parte, Laura, de lo que me ha inspirado a estudiar todo lo que he estudiado ha sido mi hermana. Listo, para que Profe, tú si su hermana no toma medicamento, quiere decir que no necesariamente tienen que tener un medicamento, sino que con la alimentación. pero yo no te podría decir que no, ¿sí me entiendes? Porque yo conozco un caso de muchos otros casos, ¿sí me entiendes? Sí, profe. Entonces, eso mejor te lo debe responder un médico. Yo te puedo decir, Laura, que yo soy una total
de que nuestra mejor vitamina, nuestro mejor tratamiento es una alimentación sana, balanceada y buena. Es más, yo creo que ustedes se han dado cuenta que yo tiro a ser vegana o vegetariana por naturaleza, aunque yo consumo pescado, ¿cierto? Sin embargo, yo soy de las que considero que si uno se alimenta bien, uno es sano. Y te lo digo por mí, yo lo aplico en mí y yo tengo muy buen estado de salud. A ver, tengo problemas como todo el mundo, pero de salud estoy excelente. ¿Entendido? Entonces, yo te puedo hablar por mí y porque lo que yo estudio lo aplico en mí, pero no te puedo hablar en general porque no tengo la experiencia de tener pacientes y tener todo lo que tiene un médico, que es experiencia en tratamientos. Entonces, en ese caso sí preferiría que le preguntaras a un médico. Él sí te puede responder. Listo, profe, gracias. Muy bien, vamos a seguir hablando de los cuadros clínicos. Otra que se puede presentar es citrulemia. ¿Qué significa citrulemia? Altas concentraciones de citrulina en sangre. Entonces, generalmente es una enfermedad congénita, todas son generalmente congénitas, presentes desde el nacimiento, es hereditaria, según el patrón autosómico recesivo, es la deficiencia de la enzima argininosuccinato sintasa, que lo que ocasiona es que se acumule la citrulina, entonces por eso se llama citrulemia, que ocasiona que el ion amonio se acumule sintetizando el aminoácido, pues citrulina también es un aminoácido, ¿cierto? Es una enfermedad rara y de poca frecuencia. Por eso no es tan importante como las hiperamonemias, porque a pesar de que existe, ella es rara y es de muy poca frecuencia. ¿Listo? Ahora, la forma más habitual, chicos, esto no solamente da con citrulemia, esto también es otra sintomatología de otra hiperamonemia que ya les voy a presentar. La forma más habitual de presentación de la citrulemia clásica, los niños afectados nacen normales, pero desde los primeros días, como decía Laura, ellos tienen problemas de amamantamiento, tienen problemas de desarrollo, entonces desde los primeros días empiezan a presentar irritabilidad, falta de apetito, vómitos, debilidad muscular, convulsiones, edema cerebral, que desemboca en estado de coma, que si no se realiza, no se descubre prontamente qué es lo que tiene, es una hiperamonemia, una citrulemia en este caso, entonces el niño muere en las primeras semanas de vida. El tratamiento consiste en una dieta que incluye nivel reducido de proteínas y alimentos preparados mediante fórmulas especiales. ¿Listo? ¿Cuál es la citrulina? Esta belleza que está acá. Miren que miren que ellas tienen la forma de la urea. ¿Sí lo ven? La forma de la urea. Muy bien. Vamos a hablarle de la siguiente y se llama la acidemia metilmalónica. Es un error congénito, ojo, lógicamente es igual, recesivo, autosómico recesivo, es un error congénito del metabolismo de la vitamina B12, disminución o deficiencia de la enzima mitocondrial metamalonil-CoA mutasa. Los signos clínicos incluyen letargo, retraso de crecimiento, vómitos frecuentes, deshidratación, déficit intelectual, hepatomegalia y coma. A largo plazo incluye daño neurológico y síndrome metabólico que afecta al tronco del encéfalo e insuficiencia renal terminal. Entonces, lo que quiero mostrarles es que todo apunta al sistema renal. Voy a hablarles de la acidemia argininosuccínica o aciduria, que se conoce más en clínica como acidurias. Es una enfermedad congénita, está presente desde el momento del nacimiento, como dice Laura. Ellos se van a notar desganados, con falta de apetito desde el nacimiento. Hereditaria, es un error congénito del metabolismo provocado por la deficiencia de la enzima, ¿cierto? Lo cual provoca acumulación del ácido amoníaco en los tejidos. El amoníaco es una sustancia tóxica que afecta al sistema nervioso y en menor medida, mucho menor medida al hígado, pero termina afectándolo. Esta enfermedad se incluye dentro de los trastornos metabólicos de la urea, del ciclo de la urea, junto con la citrulemia y la argininemia. ¿Cuáles son los síntomas? Retraso mental, vómitos, hepatomegalia, aumento de peso, cabello seco y frágil y adinamia. ¿Listo? Entonces, en casos extremos, cuando la enfermedad no se ha tratado debidamente, se puede manifestar una hiperamonemia tóxica que causa, en algunos casos, una lesión cerebral y eventualmente estado de coma. Si es que se logra salvar la persona, ¿cierto? Vamos a hablar de la glutatiónica. Dime. Perdón. Estos pacientes entonces deben de mantener más hidratados, pues, o... No solamente más hidratados para que les ayudemos a sacar el amonio, ¿cierto? Para que le ayudemos a sacar el amonio en forma de urea, sino no solamente más hidratados, sino que lo que hay que hacerles es una dieta, empezando por la leche materna, ¿cierto? Leche materna tiene muchos aminoácidos. Entonces, imagínate que nace un niño y lo primero que hay que quitarle es la leche materna, es muy berraco, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que hay que hacer. Y aparte de eso, como son autosómicos recesivos, lo más común son las hiperamonemias.
pero las otras no son tan comunes. Y con eso, lo primero que tienes que hacerle es primero hidratarlo mucho, pero también empezar a quitarle las proteínas animales. Entre eso, la primera leche que ellos consumen, que es la materna. Listo, muy bien. Entonces, la glutatonuria. Entonces, es la deficiencia de la gamma-glutamil transpeptidasa. Se caracteriza por el aumento de glutatión en sangre, ¿cierto? En plasma y en orina. Y afecta al sistema nervioso, el tratamiento es complejo, la enfermedad se transmite como rasgo autosómico recesivo. También viene, a pesar de que es de la sangre, de que afecta más a la sangre que a cualquier otro líquido o órgano en el cuerpo, viene de los aminoácidos. ¿Listo? Muy bien. Y por último les voy a presentar la enfermedad de Harnum. Miren, esto es lo que yo les decía a ustedes, que es más común esta patología en la enfermedad de Harnum que en la otra, que es la citrullemia, que en la citrullemia pues también se presenta, pero es más violenta a nivel de síntomas, es más violenta la citrullemia que la enfermedad de Harnum. Entonces, la enfermedad de Harnum, chicos, ¿qué es? Es la alteración del transporte y absorción de los aminoácidos desde el intestino. Es decir, la enfermedad de Harnum es cuando yo no puedo transportar los aminoácidos a la sangre. Entonces, cuando yo no puedo transportar los aminoácidos a la sangre, pues ellos se acumulan en el intestino y en el riñón. Entonces, se eliminan en cantidades excesivas por la orina, ¿cierto? Especialmente el triptófano, y al no absorberlos, el paciente presenta pues deficiencia en todo lo que tiene que ver con el catabolismo, síntesis, oxidación de todos los aminoácidos y las proteínas. Entonces, afecta principalmente el cerebro, la piel, da pelagra, ¿cierto? Aparecen problemas psicológicos, ansiedad, bipolaridad, delirios, alucinaciones, se observa discapacidad intelectual, estatura baja, cefaleas, colapsos, desmayos. Es autosómica recesiva, se trata con niacinamida y la crisis con nicotinamidas. ¿Ok, chicos? Y aquí hemos terminado todo lo que tiene que ver con el ciclo de Krebs. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O no? ¿O todo muy bien? Dime. ¿Usted nos puede compartir las diapositivas para nosotros poder repasar mejor? Claro, yo les puedo compartir estas dos. ¿Ah? Aparte de las notas que ya tomamos. Eso, yo les puedo compartir estas dos. Estas dos se las puedo compartir, se las voy a colocar en la carpeta de archivos. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Listo. Entonces, yo ya no les voy a volver a hablar acá porque yo ya les hablé de esto, ¿cierto? De estas. Pero sí les voy a contar algo. Yo quiero que volvamos al ciclo de la alanina glucosa, que ya ustedes lo analizaron en un caso clínico, creo, ¿cierto? Entonces, yo quiero que ustedes sepan que tenemos el hígado, la sangre, el músculo, el hígado, la sangre, el músculo. Entonces, aquí tenemos la alanina. La alanina se desamina y se convierte en piruvato. El piruvato funciona una glucólisis o una glucosa de nuevo, es decir, neoglucogénesis. La glucosa está en el hígado, la glucosa se va por la sangre al músculo, en el músculo la glucosa vuelve y se convierte en piruvato. El piruvato es el principal cuerpo carbonado o sustancia carbonada o alfa cetoácido que me produce otra vez la alanina, es decir, se transamina, se amina, se le une un amino y se convierte en alanina. Y así sucesivamente es un ciclo, es un ciclo, es un ciclo. ¿Dónde pasa esto? Pues entre el músculo y el hígado. Entonces viene el músculo, el hígado, viene el músculo, viene el hígado, viene el músculo, viene el hígado. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y eso todo es un ciclo, todo es un ciclo. Mi cuerpo se regula por medio de ciclos. ¿Entendieron eso? ¿Y ya? Sí, profe. Ahí terminamos todo lo que tiene que ver con transaminación, desaminación, síntesis de aminoácidos y lo que mi cuerpo hace para detoxificar el excremento, o no el excremento, sino el producto o residuo de esa desaminación, transaminación, cuando no hay un alfa-cetoácido que necesite ese grupo amino, y se llama el grupo amonio. Entonces, ¿cómo lo hace? Con el ciclo de la urea. ¿Listo, chicos? Entonces, para la próxima clase, lo que nos queda ver es el ciclo de Krebs, la respiración oxidativa y ya terminamos bioquímica 2. ¿Listo, chicos? Entonces, para terminar, como con ustedes terminé un poquito más temprano, bueno, primero que todo, preguntas, chicos, preguntas. ¿Tienen preguntas acerca de lo que vimos? ¿Tienen alguna duda? ¿O todo les está muy claro? Profe, yo digo que la verdad, pues,
preguntas pueden haber, pero en este momento nos toca a nosotros colocarnos pues como a estudiar más para asimilar más el tema, porque igual es mucha información, pero no, con la dedicación y con todo lo que hemos visto realmente se puede. Listo, muy bien. Entonces, yo les quiero contar que si ustedes miran en el cronograma, chicos, ya estamos muy cerquita del final. ¿Sí se han dado cuenta? Sí, profe. Entonces, quiere decir, chicos, que ya dentro de poquito, bueno, voy a primero a tomar asistencia antes de que se me olvide tomar la asistencia de esta clase, ¿listo? Yo quiero que ustedes recuerden que tenemos un trabajo final y ese trabajo final es como una integración metabólica, ¿listo? Entonces, ¿qué quiere decir una integración metabólica? Chicos, cuando estamos en la parte, pues, presencial, a mí me gusta que ustedes hagan un mapa metabólico, es decir, que ustedes cojan la glucólisis, la desaminación y transaminación, la beta-oxidación, lo lleven hasta acetil-CoA y empiecen a marcar las diferentes enzimas, y con las diferentes enzimas ustedes saben que el hecho de que mi cuerpo presente ausencia o carencia de cualquier enzima puede presentar cualquier patología, ¿cierto? Y lleguen por la transaminación al ciclo de la urea, y de la transaminación del ciclo de la urea también llegar hasta el ciclo de Krebs, y en el ciclo de Krebs, pues, ¿qué es lo que nos hace falta? Cerrar el ciclo de Krebs y respirar. Entonces a mí me encanta, siempre me ha encantado toda la vida que ustedes hagan una integración. Quiere decir que ustedes se den cuenta que a pesar de que vivimos por separado las reacciones y por separado las vías metabólicas, que las lineales son la transaminación, la beta-oxidación, la glucólisis, y que son reversibles, es decir, también se pueden ir y producir y sintetizar glucosa de nuevo, ácidos grasos de nuevo, lípidos de nuevo, ¿cierto? Aminoácidos de nuevo, que son lineales, también tienen las cíclicas, que son el ciclo de Krebs y el ciclo de la urea, ¿cierto? Sin embargo, cuando ustedes hacen una integración, ustedes aprenden, chicos, que todo está unido a todo. Si ustedes se dan cuenta, el piruvato está unido a los aminoácidos, el piruvato está unido a la glucosa, el piruvato está unido a los ácidos grasos al ciclo de Krebs, la glucosa al ciclo de Krebs, las proteínas al ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs unido a los aminoácidos, a las proteínas, es decir, todo con todo. Es una integración. Quiere decir que mi cuerpo tiene muchas formas de balancearse y muchas formas de enfermarse. Y cuando ustedes hacen realmente una integración metabólica es cuando ustedes dicen, hombre, realmente el cuerpo es muy inteligente, y lo más berraco es que muy inteligente es muy compartimentalizado y muy especializado, porque para tener tantas reacciones y poderlas hacer bien, ¿cierto? Porque la mayoría de los que estamos bien de salud es porque las hace bien. Entonces me gusta mucho que lo hagan, pero resulta que en virtualidad me queda mucho más difícil. En virtualidad me queda mucho más difícil que ustedes realmente hagan un mapa metabólico. Toda la vida, con los 11 años que llevo con ustedes trabajando, me he dado cuenta que ustedes son muy creativos y que al final, pues, versus como ustedes llegaron a bioquímica 1, que era casi odiando la bioquímica, ¿cierto? Primer parcial, segundo parcial. Ustedes llegan al final y se dan cuenta que la bioquímica en sí no es difícil y no es fea, es simplemente un poco compleja, pero que es muy bonita y que es la base esencial de manejar cualquier salud. Es decir, es la base química. La base química, porque no les voy a decir biológica, porque es bioquímica, ¿cierto? De manejar cualquier paciente. Entonces, a mí siempre me ha gustado que hagan una integración metabólica, pero como les digo, en virtualidad no se puede. Entonces les ofrezco que como trabajo final se reúnan, chicos, se reúnan, y vamos a formar 1, 2, 3, 4, 5, son 5 grupos. Son 5 grupos. Eso quiere decir que si ustedes son, ya les voy a decir, qué pena, no tengo la lista de ustedes aquí afuera, pero la puedo buscar rápidamente. Quiere decir que podemos armar grupos de 5, no, 5 grupos, no grupos de 5, sino 5 grupos. Y en esos 5 grupos, ojo, que el trabajo no es sencillo. Ustedes dirán, uy, es que va a ser mucha gente. Sí, es posible que sea mucha gente, y es posible que no. Entonces, por ejemplo, en el grupo de ustedes son, según lo que yo tengo en mi lista, en este momento con cancelaciones y con todo lo que se ha presentado, en este momento ustedes son, ya les voy a decir, qué pena con ustedes, son 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 personas. Eso quiere decir que 34 personas dividido entre 5 grupos da más o menos, ya les voy a decir cuántos son, 6 personas, 34 y entre 5 da 6 personas, y 6 personas, casi que 7 personas por grupo.
Entonces les voy a pedir el favor, chicos, de que ustedes para la próxima clase, dime. Lo pueden hacer también 6 grupos de 5 y uno de 4. Pero es que no tengo sino 5 temas. ¿Sí me entiendes? Ya. Entonces tienen que ser grupos de 7. Y el que no alcance, pues queda de 6. ¿Sí me entiendes? Entonces, lo que les voy a pedir es que formen esos grupos de 7 personas o de 6 personas y para la próxima clase se vengan ya sabiendo cuáles son los compañeros y los armemos en un momentico. ¿Cuáles son los grupos? ¿Cuáles son los temas? Que no los vamos a escoger hoy, los van a escoger la clase entrante. Uno es la glucólisis completica, no solamente, no la glucólisis, es el metabolismo de los carbohidratos. Glucólisis, gluconeogénesis, ruta del fosfoglucanato y todos los derivados, ¿ok? La otra es la desaminación, transaminación y todo lo que puede proporcionar, ¿listo? Es decir, el metabolismo de las proteínas. La otra es el metabolismo de los lípidos, quiere decir beta-oxidación o síntesis de ácidos grasos y todo lo que proporciona hormonas, ¿cierto? Todo lo que me produce. El otro es el ciclo de Krebs. Recuerden que en las proteínas también va el ciclo de la urea, porque el ciclo de la urea es dependiente de las proteínas, de los aminoácidos. Y el último es el ciclo de Krebs, pero en el ciclo de Krebs, no, sabes, Lorena, que sí, pero no. Se podría hacer 5 o 6, porque la otra sería que le colocáramos a un grupo la respiración y la fosforilación oxidativa. Pero no, eso lo hace mejor el mismo grupo de ciclo de Krebs, porque entonces le va a quedar muy pequeño el tema ciclo de Krebs. Entonces, ciclo de Krebs va con fosforilación oxidativa y con respiración. ¿Listo? Entonces, esos son los 5 temas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a hacer una vía metabólica bien resumida, bien entendida, y lo más importante no es la vía metabólica, porque ustedes ya la aprendieron conmigo, sino, ojo, van a coger cada enzima de esas rutas y van a buscar qué problemas de salud, cuáles son los problemas de salud que se presentan por esas enzimas. Y cuando tienen el problema de salud que se presenta por cada enzima, por cada deficiencia, por cada carencia de cada enzima, entonces van a buscar cuáles son los síntomas y cuáles son los posibles tratamientos. Ojo, recuerden que a mí me gusta pensar que la gente son buenos pacientes y que ellos colaboran. Hombre, si es una enfermedad recesiva genética que no se puede tratar con forma alimentaria, como yo les he dicho muchas veces, se maneja con químicos. Pero recuerden ustedes que cuando yo le meto un químico al cuerpo, ese químico tiene unos efectos colaterales, que si le puede ayudar en algo, también le afecta a otras cosas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y eso es lo que yo quiero que hagan de trabajo final. ¿Les parece o no les parece? Profe, a mí me parece bien. Sí, además es muy bonito porque van a aprender de lo que ustedes van a hacer en enfermería. Eso es lo que ustedes van a hacer. ¿Listo? Chicos, entonces esto hasta aquí terminamos. Voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar, ¿cierto? Porque ya terminamos la clase. Les